Entonces vamos a hacer un ejercicio adicional donde las características son las mismas del ejercicio 8, pero ahora a ese tubo vertical le vamos a agregar un revestimiento, que en este caso va a ser de corcho, y le vamos a dar un espesor de revestimiento de 1,5 centímetros, y el resto de los datos seguían como estaban. La altura del caño era 4 metros, el diámetro del tubo era de 7,5 centímetros, vamos a tener una temperatura del líquido que pasa por dentro del tubo a 95 grados centígrados, como en el ejercicio anterior. Vamos a tener una temperatura exterior de 20 grados centígrados, igual que en el ejercicio anterior. Pero ahora, al tener un revestimiento de 1,5 centímetros de espesor, no sabemos cuál es la temperatura aún en la pared exterior del tubo o en la pared del revestimiento del tubo. Por lo que primero vamos a tener que calcularla para poder saber recién llegar a nuestro a saber cuánto es el calor cedido al ambiente por conducción en esas condiciones. El tiempo que tenemos va a ser el mismo, 1 hora. El coeficiente de K, que era el de conducción, va a ser de, dijimos que íbamos a tomar el de corcho, 4 por 10 a la menos 5. Son kilocalorías sobre segundo metro grado centígrado. El del tubo por convección va a seguir siendo el HC igual a 7.33 por 10 a la menos 4 calorías sobre segundo centímetro cuadrado grado centígrado. ¿Y qué más necesitamos? Serían las temperaturas, pero que ya las pusiste en el gráfico, ¿no? Las temperaturas las puse en el gráfico y nos está faltando la del exterior del tubo, que es la que vamos a calcular primero.
Sí, en realidad van a quedar acoplados los sistemas, ¿no? O sea, podés postular que existe una temperatura de piel, llamarle TP o algo así, que la temperatura de la parte de revestimiento, la que tendrías acá, y a ver si puedo escribir yo. Ah, vos decís no calcular la temperatura en una hora a través del... Es en una hora, pero la temperatura que tiene el tubo, esta temperatura de acá, esta temperatura que llamaríamos de piel, esta no se Sí, conoce. por eso, es la que calcularíamos con la convección, No, con la no, conducción, no se perdón. va a poder, no se va a poder, porque, porque vas a necesitar la cantidad de calor perdida y esa cantidad de calor perdida ya no es la misma que la que tenías del problema anterior. Por Ah, eso te tenés digo que tenés que razón. acoplar los sistemas. Hay que trabajar con la Está bien. conducción y con la convección, igualar los calores, despejar T y de ahí podés calcular luego Q. Si querés lo escribo, lo bosquejo yo acá, en todo caso después lo discutimos con más detalle. Dale, Ahí vos tenés dale, dale. la cantidad de calor que se cede va a pasar desde la parte interna a la parte del ambiente. Entonces debe Sí, atravesar la pared del aislante y al mismo tiempo por convección al ambiente. Entonces va a haber una cantidad de calor, llamémosle a esto Q punto, que va a ser por conducción, y esto va a ser el K del corcho multiplicado por el área, por la diferencia de temperaturas, y ahí en esa diferencia de temperaturas tendría que escribir la temperatura interna T1 menos la temperatura de piel, porque el corcho sí, tiene esas temperaturas extremas, sobre el espesor. el espesor. Entonces, estoy haciendo acá una aproximación de pared plana, por supuesto que el tubo es cilíndrico, pero esta expresión Sí, sirve para sí, pared plana, vamos a seguir adoptando la misma convención. sí, Ahora, esta cantidad de calor Q también debe atravesar por convección al ambiente, es decir, esto es un estado estacionario, por acá voy a tener las corrientes convectivas, como lo señalaste vos en la explicación sí, anterior, sí. que estuvo muy bien. Entonces el calor, este Q punto es el que atraviesa la pared del corcho, pero obviamente en estado estacionario esa energía también pasa al ambiente en la misma tasa, por lo cual este mismo calor Q punto es igual a lo que pasa por convección, que era el HC por el área, que acá hay una aproximación, vamos a considerar que el área interna, el área media, el área externa son todas iguales, en realidad no Sí, es sí, todo así, pero vamos a considerar que eso sí es cierto, por el ujú. delta T. Ahora, este delta T, ¿a qué va a ser igual? A la temperatura de piel De menos la piel, temperatura ambiente de T2. los 20 grados. Y este sistema es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en las cuales obviamente estos dos son iguales, y uno las puede igualar y despejar el primer término TP. Pero no podemos sacarla solamente de una de ellas para luego reemplazarla acá, porque esto no es conocido y no puedo usar el mismo valor que usaba en el problema anterior, porque lo estoy sobrevaluando, estoy considerando la temperatura de piel necesaria para producir el mismo transporte de calor que antes se producía cuando no tenía el aislante. Si hago eso, me va a dar una temperatura de piel de los 25 grados y me va a devolver el mismo resultado que ya había usado antes. Exactamente. Entonces, para que Ujú. eso no ocurra, tengo que plantearme estas dos situaciones El sistema termodinámicas. de Una que ecuación. me explica el transporte de calor por conducción en la pared interna, en la parte sólida de corcho, y otra que me explica cómo ese calor es transferido al ambiente por convección. Lo que voy a plantear es que Perfecto. en estado estacionario, estas dos obviamente deben ser iguales, o sea, el calor que va al ambiente primero tuvo que haber atravesado el corcho. Esto va por conducción, correcto, y esto es por convección. Igualando las dos cantidades, entonces, bueno, salvo por las condiciones de unidades que de algún modo ya había sido tratada, yo igualo estas dos Sí, expresiones, o sea que K, perdón, que me quedó algo, sí, este sí, K, toda esta expresión que está acá, es decir, sí, K multiplicado por el área, por la temperatura T1, que es dato, en este caso es dato, menos la temperatura de piel, que es la que andamos buscando, sobre el espesor, que en este caso es el espesor de corcho, que vos lo habías fijado acá en 1,5 centímetros,
tiene que ser igual a HC, que esta es la de convección al aire, que también es dato, por el área, y acá hay una aproximación, estas áreas podrían simplificarse, por la temperatura de piel, que es la incógnita, menos la temperatura T2, que son los 20 grados centígrados que estamos fijando en el ambiente. Esta área se puede simplificar, así que en realidad acá hay una aproximación, el área de la parte donde, esto es una pared cilíndrica, con lo cual el área que va acá es el área que queda de un cilindro que es el externo. Ya no debería calcularse con 7,5 centímetros, sino con 9,5, con 9, ¿no? Porque ha crecido. Pero bueno, vamos a aproximarlo y decir que esa área no cambió demasiado y que sigue siendo igual al área de transmisión a lo largo del tubo, con lo cual estoy usando un modelo de pared plana. Para grandes radios esto funciona bien, para radios pequeños como esto hay que utilizar una aproximación distinta. No importa, el área lo considero igual, se va. Y de acá, aplicando propiedad distributiva, estaría en condiciones de tener términos que tengan ATP y términos que no lo tengan, se despeja ATP, que es la temperatura de piel, y con esa temperatura de piel entonces voy a volver a las expresiones que me daban la conducción o la convección, y si todo está bien hecho debería darme la misma cantidad. Y ahí es donde me quedo con la respuesta al problema, que es lo que pide, que es decir, ¿qué pasa con la cantidad de calor cedida? Bueno, justamente es termodinámicamente correcto seguir planteando la convección como veníamos haciendo hasta ahora, solo que hay un dato de convección, que es la temperatura de piel, que no era dato directo. Lo que tiene como bondad este problema es justamente hacer énfasis en el hecho de que la transferencia de calor por convección involucra dos temperaturas, una la temperatura ambiente y la otra la temperatura de piel, con lo cual cuando uno tiene un objeto que está más caliente que el ambiente y mide la temperatura, vamos a la parte netamente instrumental de todo eso, no es lo mismo medir la temperatura del objeto que medir la temperatura en el ambiente, porque justamente tenemos este tipo de cosas de que la convección va a depender justamente de cómo se van acoplando esas dos temperaturas que me dan cuenta de cómo el calor se va transfiriendo. Acá es muy probable que los calores den con pequeñas diferencias, pero son de origen matemático, producido porque estas diferencias de temperatura suelen ser más grandes desde piel hacia el ambiente que en la misma cara del aislante, digamos. Es mucho más lo que se provoca en el ambiente que lo que se provoca en el aislante. Todo hace suponer, si todo está bien calculado, que la cantidad de calor que se pierda en estas condiciones es sustancialmente menor al que se calculó en el ejercicio 8, porque justamente el rol que cumple la pared de corcho es hacer que la conducción, digamos, entorpezca el pasaje de calor, la temperatura de piel ya no son 95 grados centígrados, sino notablemente menor, lo cual hace que precisamente no tenga riesgo térmico el tocarlo, ya no tomo contacto con el fluido, sino con la piel, y además eso contribuye en una pérdida de calor menor, digamos, ¿no? Son los dos objetivos que tiene el aislamiento del tubo. En principio también podría considerarse que existe una transferencia de calor a lo largo de la pared del metal, pero bueno, como el metal es normalmente muy buen conductor en relación al corcho, si uno mira la capacidad, digamos, la conductividad térmica del acero con respecto a la del corcho, es del orden de 10 a la menos 2, estos 10 a la menos 5, o sea, son 3 órdenes de magnitud más conductor el acero que el corcho. El salto térmico que uno espera entre estos 95 grados y la piel exterior del caño metálico es menor de un grado, del orden de las centésimas de grado, con lo cual es una complicación adicional, o sea, yo debería colocar otra ecuación más que me diga cómo el calor se transfiere a través de la pared del tubo, y colocar 3 ecuaciones, no 2, con 2 temperaturas de piel incógnita, pero no se justifica en este caso. Yo lo he hecho una que otra vez como refinamiento, pero las diferencias de temperatura que uno encuentra en un problema así entre la parte interna del caño metálico y la parte externa de la parte metálica es mucho menor de un centésimo de grado, y para estas diferencias, que estamos hablando de 75 grados de diferencia entre la parte interna y la externa, es un refinamiento innecesario. Conceptualmente correcto, pero desde el punto de vista numérico, matemático, no aporta nada, complica enormemente la solución matemática y prácticamente no vale la pena hacerlo. Con lo cual, como recomendación para cuando trabajen en alguna estimación técnica para esto,
pueden considerar que el metal tiene una temperatura uniforme, la parte interna, la parte externa es casi la misma temperatura y no obedece a mayores consideraciones. Cuando hay un aislante eso ya no es así. Cuando tenemos un corcho, como en este caso, la parte interna tendrá 95 grados y cuando dan la cuenta, la parte externa, bueno, ya no son 95, se supone que va a ser bastante menor, no sé en este caso cuánto dará, pero puede dar del orden de 50 grados, 40 grados, tal vez menos, y eso hace que el corcho cumpla su rol, ¿no? Para eso se pone. Bueno, no sé si les parece, pueden hacer ustedes la cuenta, lo dejamos como desafío y que los pongan en algún momento, y pasamos a la práctica 3, y si no surge, bueno, hago una construcción numérica más concreta de este arreglo, pero el bosquejo de la solución es esta charla que les estoy diciendo ahora. ¿Se entendió, chicos? No. Sí, profe. Igual no está terminado el problema, o sea, es importante que ustedes mismos hagan las cuentitas, se encuentren de acá, saquen la temperatura de piel, esa temperatura de piel la reemplacen acá y acá, en estos dos lugares, calculen las cantidades de calor, por supuesto que estas son por unidad de tiempo, habría que multiplicarla por el tiempo T de 1 hora, que fue lo que se estuvo haciendo en el problema anterior, y verificar que efectivamente son iguales, y que además de menor que lo que había dado antes cuando la protección de corcho no estaba, digamos, ¿no? Esa es digamos, la solución más sensata. ¿Qué tanto menor? Bueno, hagan las cuentas, fíjense, para ver en todo caso, evaluar qué bondades tiene ese corcho como rol que le estamos pidiendo y es que nos aísle la pérdida de calor, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, muy bien. Si te parece, Vero, usamos estos minutos para discutir el práctico que sigue. O sea, si no hay consultas, quería hacer esta contribución nada más que para darle una especie de enfoque complementario, nada más, sin poner en cuestión para nada lo que se hizo, que está muy bien. Bien, chicos, si están todos de acuerdo, entonces seguimos con el otro práctico, ¿o tienen alguna duda? Sigamos, profe. Bien, sigamos entonces. Les voy a colgar acá en el chat el práctico por si no lo pudieron bajar de la página. Ahí ya está subido. Ahora yo lo voy a abrir. Bueno, ¿seguís vos entonces con la charla, Vero? Sí, sigo yo. No te preocupes. Ahí termino de acomodar y ya sigo. Bien, ahí ya el que no pudo bajar el práctico lo puede ir bajando. Bien, en el práctico 3, este que tenemos acá, no sé si habrán estado mirando la bibliografía que les dejamos. Ahora no me quiere abrir. Un poquito largo en internet, que era esta parte de las leyes de los gases, que bueno, es todo lo que les explicó el profe. No tiene ganas de abrir esto. La ley de Avogadro, la ley de Boyle, la ley de Charles. Y la ecuación de estado ideal de los gases. Bueno, ahora en este práctico vamos a trabajar con todo eso. Les voy a volver a poner el práctico entonces. Y en el ejercicio 1 decía que tenemos
2 moles de un gas ideal, que describen en sentido horario un ciclo termodinámico que se presenta en la figura. La figura es esta, es un gráfico PV, y tenemos distintos estados, el 1, el 2, el 3, el 4, es un ciclo donde va pasando del 1 al 2 a presión constante, del 2 a 3 a volumen constante, del 3 al 4 nuevamente a presión constante, y del 4 al 1 volumen constante, y cierra el ciclo. La cantidad de gas no se incrementa ni se pierde, es constante, son siempre 2 moles de gas ideal. Y bueno, en el gráfico está el sentido en el que va ocurriendo el ciclo. Entonces, como datos, los voy a ir apuntando acá, son 2 moles. Tenemos un volumen A de 20 litros y un volumen B de 2 litros, 2 veces el volumen A. O sea que si en el volumen A tenemos 20 litros, en el B vamos a tener 2 veces eso, son 40 litros. La temperatura máxima del ciclo es de 673 Kelvin, y se sabe que el trabajo del proceso de compresión en un ciclo es de menos 3,6 kilojoules. Si el coeficiente adiabático del gas es alfa igual a 1,4 y la constante universal de los gases es 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, se pide, en el primer caso, calcular el volumen, la presión y la temperatura en todos los vértices. O sea, en cada uno de los estados donde que se representan en el gráfico, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y como punto B nos pide calcular el calor y la variación de energía interna en cada una de las etapas. Y pide el rendimiento del ciclo. Bueno, esto último, hay conceptos que todavía no vimos en teoría, así que no lo vamos a hacer. Vamos a hacer por ahora el inciso A. Vamos a cambiar la pizarra y borrar todo. Y vamos a ir anotando los datos que tenemos. Ustedes revisen sus apuntes para ver cómo eran las relaciones que teníamos según que sea constante, cuál era cada una de las leyes que aplicábamos. Entonces tenemos 2 moles, tenemos un volumen A de 20 litros, un volumen B de 40 litros, tenemos la temperatura máxima del ciclo, que era 673 Kelvin, tenemos el alfa, le voy a poner como igual a 1,4, y la constante universal de los gases R, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y entonces
Voy a volver a graficar acá, si no tenemos que ir y venir. Nuestros ejes presión-volumen. Y acá teníamos nuestro ciclo y los puntos 1, 2, 3 y 4. Bien, nos está pidiendo en cada uno de estos puntos saber la presión, el volumen y la temperatura. Hay datos que lo tenemos bastante fáciles. Vamos a hacer por acá una tablita. Punto. Volumen. Presión. Y temperatura. En el problema nos decía también que la temperatura máxima a la que llegaba ese ciclo es a 673 Kelvin. ¿Alguien me puede decir dónde se encuentra ese punto? ¿Cuál de los 4 puntos es a que corresponde esa temperatura? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Lo pueden escribir acá en la pantalla, que me es más difícil leer el chat. A todos. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Escucho algunas voces, pero no me dice nada de la clase. Alguien señala que es el punto 1 y 2, pero bueno, es un solo punto, habría que elegir cuál de los En el dos. punto 2, profe, ¿o no? ¿Por qué? En el punto 2, ¿por qué? ¿Te acordás cómo eran las isotermas en este gráfico? ¿Podéis dibujarlas? Tengan en cuenta que el eje de temperatura no está en este caso, ¿no? Son isotermas de Boyle las que representan la temperatura. Así que deberían tener algo por acá, bueno, también, esa por otra cosa. Bien, alguien me puso acá BA en el punto 1. Bien, ¿y en algún otro punto tenemos ese mismo BA que corresponde a 20 litros? En el punto 4. En el punto 4, perfecto. ¿Y los otros 2 puntos qué volumen tienen? $40 litros, Bien. ¿Los dos de lo mismo? que sería el punto 2 y el punto 3. Muy bien. Ponerlo entonces en la tablita el BA para el 2 y el 3.
Muy bien. Muy bien, las isotermas. Bueno, se siguen agregando más, pero observen que había alguna relación entre la temperatura que representa esa isoterma y los valores numéricos, ¿no? ¿Qué pasaba con la temperatura en la medida que iba aumentando? ¿Qué le pasaba a esa curva? Tenganlo presente. Y ahí es donde pueden tener un argumento sólido acerca de cuál de todas ellas tendría que corresponder a la temperatura mayor. Que habíamos dicho en el día de ayer respecto de la temperatura. A mayor temperatura, las curvas se van apartando y haciendo más amplias, así que la temperatura máxima debería corresponder acá del ciclo, es acá, porque es de todos los puntos el que corresponde o el que está parado sobre una curva más alejada a los ejes presión-volumen. Así que cuando más alejada esté, para allá crece la temperatura. Entonces, obviamente que el mayor de todos es 2. Ahí es donde van a encontrarse con la temperatura máxima. Nosotros tenemos temperaturas menores que habrá que calcular en función de los datos, habrá que ver si se puede hacer eso, pero por lo pronto la máxima está en 2. Exactamente, la máxima está en 2 y entonces ese dato lo podemos poner. Lo sabemos, es 673 Kelvin y lo podemos poner en el gráfico. ¿Qué pasa con el dato de las presiones? ¿Cuáles son iguales? Pero no ¿En lo el 1 tenemos. y en el 2? En el 1 y en el 2 van a tener la misma presión, pero no la tenemos. La tenemos que calcular. ¿Y en qué otro? ¿Y en el 3 y en el 4 qué pasa? PB. Las presiones son iguales. Las presiones son iguales. Bien. Y entonces, de lo que estuvimos viendo ayer, en la teoría, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podríamos usar? Para calcular los datos que nos faltan. Vamos, chicos. Vamos que se nos acaba el tiempo. Nos quedan 5 minutos. La ley de Charles. ¿Qué dice? Escribíla. Tenemos que completar toda esta tabla con todos los datos. Nos están faltando todas las presiones y 3 temperaturas. En el punto 2 ya tenemos 2 datos. Entonces, podemos relacionar el punto 2 con el 1 o el punto 2 con el 3, con los datos que tenemos. Y sí, podríamos calcular ahí la temperatura en 3. Bueno, a ver. Yo empezaría por calcular la presión en 2, ¿no? Porque en 2 tienen 2 datos ya. No sé si alcanzan los datos que tienen, la información que tienen para saber qué pasa en el 3, pero en el 2, recuerden que habíamos visto una ecuación que era la ecuación general de estado. La ecuación general de estado te vincula
todas las variables del problema en un estado dado. Habíamos visto que esto era P por B igual a N por R y por T. Y observen que de esta expresión, ustedes el número de moles lo tienen como dato, R es una constante universal, por ahí la escribieron ustedes más prolijita. Y T es la temperatura de este punto 2, que es dato. El volumen B lo tienen, son 40 litros, de manera que la presión podría despejarla de acá. Y completar por lo menos este primer renglón 2, ¿no? De esta presión PA, acá todavía no se conoce, pero podría completarse. Y sacar que la presión P es igual a nRT sobre B. Y bueno, y todos los datos están dados acá, todo esto es conocido. Así que se podría hacer las cuentas y calcular la presión P sub 2, sabiendo que esto es T2 y que esto es D2, o BB, o BA. Todo eso es dato. Me parece que el resto de las variables de estado requieren que involucren trabajos o calores vinculados a la transformación propiamente dicho, y ahí ya es necesario avanzar un poco más con la teoría antes de poder dar respuesta a eso, pero las demás cosas sí se pueden hacer. Por ahí se puede calcular algo relacionado con 1 y 2 acá, no, porque no tengo las temperaturas, así que... Entonces, sí, la presión la vamos a poder calcular de esta forma, NR por T sobre B en el punto 2. Y de ahí sabemos que en el punto 1 la presión va a ser la misma, por lo que en el punto 1 ya tendríamos dos datos y podríamos sacar el tercero. ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. El primer paso entonces sería calcular la presión en el 2 con la ecuación P igual a N por R por T sobre B. Tenemos todos los datos. Y en el siguiente paso, con la ecuación P por B sobre T igual a una constante, vamos a poder calcular la temperatura en el punto 1, relacionando el 1 con el 2.